Segundo programa de Haciendo Historias. Bienvenidos, espero que les haya gustado el primero, que este es un nuevo ciclo donde vamos a conocer un poco más de nuestra historia, seguro muchísimas cosas que usted no sabe, que usted no conocía, como yo. Yo soy el primero que hago un mea culpa, creo que nuestra generación no fue tan asidua a los libros como hablamos en el primer programa. Ojalá que volviera eso. Si bien los chicos hoy leen muchas cosas, leen en las redes sociales, se había abandonado un poco la cultura de leer el libro. Ahora ha retornado gracias a esta feria de libros que hay en Buenos Aires y en diversas provincias, porque también se consiguen precios promocionales. A veces los libros no son baratos, los papeles, la impresión lleva, pero tienen un atractivo especial. Por eso, en todos los programas de este ciclo Haciendo Historias, vamos a sortear un libro, gentileza de Moglia Ediciones. Usted nos manda un mail al mail que aparece en el Zócalo y está participando por un libro de Moglia Ediciones, donde también escriben nuestros dos amigos que me acompañan todas las semanas. El doctor Enrique Eduardo Galeana, Quito, y el doctor Dardo Ramírez Bracci, hoy con un tema espectacular. Buenas noches, primero, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias otra vez porque mucha repercusión en el primer programa, así que hoy con un tema que te toca directamente, hablamos en el primer programa, pero vamos a entrar hoy. La guerra del Paraguay y sobre todo la guerra del Paraguay con sus consecuencias en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en esta región. Es una cuestión que me aboqué durante muchos años a estudiarla y ha generado en mí una atracción muy particular. Primero, creo que la atracción radica en que el tema en sí genera una seducción, una atracción, porque ha sido escasamente estudiado. Y todo lo desconocido atrae. Y eso creo que fue el trampolín para que yo pueda incursionar en el estudio de la guerra del Paraguay. ¿Cómo era, para introducir a la gente, cómo era Corrientes cuando se produce la guerra con el Paraguay? ¿Cómo estaba conformada Corrientes? ¿Qué era? ¿Qué tamaño tenía? ¿Éramos una potencia como provincia o no? Si era cierto que el Paraguay era esa potencia bélica que todo el mundo dice. Para explicar eso se requiere la comprensión de varias aristas, que desde luego esas mismas aristas explicarán también el porqué de la guerra del Paraguay. Como lo hablábamos en el programa anterior, no es fácil también explicar a Corrientes, porque es una síntesis de varios factores y varios elementos que la van a hacer única, casi inigualable. Su ubicación geográfica, un punto específico ubicado en un territorio de frontera, y cuando hablo de un territorio de frontera implica eso un espacio de permanente y latente peligro, vinculado con el Paraguay por el norte, los avipones por el oeste, el este por las Misiones y el Paraguay, por el Brasil, y el sur el puerto de Buenos Aires. Esto generaba y daba a la propia Corrientes un marco geográfico de un aislamiento que se va a profundizar en el siglo XIX. Pero específicamente la guerra del Paraguay, y después voy a adornar un poco cómo es Corrientes, cómo fue Corrientes en aquella época. En el desarrollo del siglo XIX, la guerra del Paraguay va a tener una impronta y un protagonismo determinante en la provincia. Va a haber una Corrientes antes y después de la guerra del Paraguay. Y van a haber dos elementos que rápidamente se van a notar en esa diferenciación. Aún más, el periodo, el quinquenio de la guerra del Paraguay va a actuar como una bisagra. La Corrientes anterior a la guerra del Paraguay va a ser la corriente romántica, la corriente del protagonismo, la corriente del coraje, de la lanza, de la Constitución, de Ferré, de Pujol, de la norma, del federalismo y del protagonismo nacional. Pero después de la guerra del Paraguay va a comenzar
a virar el interés de Corrientes. Ya Corrientes no va a existir de sus límites para afuera, no va a construir ya la Argentina que la construyó, no va a construir ya la Constitución que la hizo propia, no va a luchar por el federalismo que ya lo instaló, sino después de la guerra del Paraguay, Corrientes se va a encerrar a sí misma. Pero esto no va a quitar de que la intensidad de su política y la intensidad de su pasión por la construcción sea distinta. Va a variar el objetivo, pero no su intensidad, porque a partir de 1870, cuando termina la guerra del Paraguay, Corrientes va a tener una vida política intensa en sus entrañas. El Partido Autonomista, el Partido Liberal, sediciones, revoluciones, colocar un gobernador a través de una batalla, como en la batalla de Ifrán, 300 muertos para instalar un gobernador. Esa intensidad de la lucha que Corrientes llevó, como decía Pellegrini, a sembrar los huesos enloquecidos de los correntinos en todos los campos de la Argentina, Corrientes lo hizo para sí misma y dejó el anclaje de la construcción nacional para abocarse a su propia identidad política. Y eso fue degradando con el tiempo, y de aquel protagonismo primero de Corrientes va a ir desencadenando un protagonismo periférico en el cual también hoy vamos a hacer consecuencia y en la cual va a terminar la provincia. Por eso, el rol de la guerra del Paraguay, el rol que tuvo la política de Corrientes en aquel periodo de 5 años va a ser determinante, pero no solamente para la construcción de la Argentina, sino para la identidad de la correntinidad. Convengamos, hay algo muy importante que solemos hablar con Quito en los ciclos de radio, que era que Corrientes fue fundada por gente que vino de Asunción. Exactamente. Es importante este dato porque estábamos más cerca cuando las distancias son las mismas, pero en una época que las distancias eran difíciles de transitar, no como ahora. Estábamos mucho más cerca de Asunción, a 300 kilómetros, y a 1000 del puerto de Buenos Aires. O sea, de ahí viene también un origen, ¿no? Viene el origen que yo creo que viene del mestizaje que citábamos antes en el programa anterior, ese mestizaje impuesto por la corona a través de Irala. ¿Estaba bien visto el mestizaje? Estaba, a ver... ¿O era inevitable? Era inevitable. Los que venían desde las tierras castellanas, españolas, venían casi la mayoría hombres, venían pocas mujeres, y las pocas mujeres venían también, porque eso que cuando hablamos en historia de largo linaje y de largo... Mentira. La gente que venía de España venía sin ningún linaje, sin nada. El linaje era la aventura por medio de las capitulaciones, por medio de la conquista, por medio de la ocupación del suelo. Esa aventura, ¿quién iba a venir de Asunción a Corrientes en 1588 a ocupar estas tierras de nadie, lejos de todo, a 300 kilómetros de la ciudad madre, desprovista casi de defensas, sin nada hecho? Iban a venir los aventureros, sí. Aquellos que no tenían lugar en la Asunción para las dignidades ya forjadas, ya creadas, y las construcciones sociales y ataduras de ese tipo que se habían forjado en la ciudad madre. Entonces, venían llamémosle los excluidos. Esos excluidos venían en busca de un tesoro, el linaje de la tierra, porque el rey les daba el don a los que ocupaban la tierra, la labraban, la enriquecían y poblaban sus territorios. De esa manera se defendía la posesión del territorio, se defendía la corona contra los enemigos de la corona. Esas familias se forjaron en esa costumbre. Irala, por ejemplo, tenía una cantidad enorme de hijas que eran producto de sus relaciones con los pueblos originarios, llamémosle indios. Las hijas de Irala eran consideradas bastardas porque eran hijas mestizas. Pero ¿qué hace Irala?
cuando los aristocráticos oficiales paraguayos, descendientes de rancios abolengos, fabricados por ellos, inventados por ellos, se niegan a casarse con sus hijas, se habían levantado contra el poder de Irala. Irala los reprime y le dice: señores, ustedes van a morir al amanecer, así que prepárense, llámenle al obispo que les confiese y digan sus últimas oraciones. Muy bien, el obispo va, y el obispo estaba complotado con los ilustres varones estos de alta alcurnia. ¿Y qué pasa? Ocurre lo que tiene que ocurrir. Viene el obispo a las 5 de la mañana y le dice a Irala: mire, ¿por qué no les perdona la vida hasta que por lo menos el rey se entere que usted le va a ejecutar a estos tantos varones? Y dice: miren, la única solución que existe para que yo pueda perdonarles la vida a estos señores que se levantaron contra la autoridad del rey, que soy yo, es que sean mis parientes. Pero, señor Irala, o vuestra excelencia, o como fuere, ¿cómo van a ser sus parientes? Ahí está mi hija, toda soltera, mire, ahí están en hilera. Ahí está María, Josefa, Ramona, Pedrita. Pero eso le va y le transmite a estos ilustres, Sí, pues, sí. ilustres españoles, descendientes de linajes inventados. Ninguno quiso casarse. Hasta las 5:30, 6 menos cuarto. El sol iba... Imagínense, señores televidentes, que el sol está saliendo detrás del Lambaré, o sobre el Lambaré, y va iluminando la ciudad de Asunción, y aparecen todas las orcas ahí, porque había que ahorcarlos, porque eran de linaje. Y cuando ven eso, y dice el muchacho, perdido por perdido, vamos a salvar la vida nomás acá. En hilera, el obispo de Asunción, casándolo a todos, y la ciudad por cárcel. ¿A dónde iban a ir? Si la ciudad más cercana era Buenos Aires. Sí, pues. Así se empezó el mestizaje oficial de la Asunción. De ese mestizaje oficial somos nosotros, que venimos de otro mestizaje, porque nuestro fundador, Juan Torres de Vera y Aragón, el 3 de abril de 1588, que viene por barco, yo creo que llega unos días antes. Hernando de Arias viene caminando y cruza por el Paso del Rey o Paso de la Patria actual, con el ganado, con las mujeres, con los que venían. O sea, todo aquel que no tenía lugar en la Asunción se vino para acá a poblar un nuevo territorio y a ser hijos de la tierra. Tenían el derecho a la nobleza de la tierra, del poblamiento. ¿Y Juan Torres de Aragón con quién estaba casado? Estaba casado con una originaria de la tierra, con una india, Juana, con la cual tiene una hija, y a su vez se emparenta por medio de su hija con otro adelantado después, y así va a fundar Concepción del Bermejo, Santa Fe, Buenos Aires y San Juan de Vera en las 7 Corrientes. Porque esta ciudad se llama San Juan de Vera en las 7 Corrientes. Y sucesivamente vamos a ir dando vueltas hasta que llegamos a Corrientes. El santo patrono, porque ahora veo que hay un movimiento legislativo, etcétera, etcétera, de Corrientes es San Juan. San Juan. Este barrio en el cual estamos nosotros, en la casa de Juan Ramón Vidal, hoy, que es un museo, este barrio es el barrio San Juan Curuzú, según Federico Palma. Federico Palma dice, este barrio no se llama Barrio Deportes, se llama San Juan Curuzú. Ese era el nombre que tenía este barrio, históricamente, y se sigue llamando San Juan Curuzú, porque para mí, cuando me preguntan, le digo, ¿dónde vive usted? En el barrio San Juan Curuzú, barrio de más de 400 años. Y ahí están perdidos porque no sé dónde. Y bueno, San Juan Curuzú es la Plaza Mayo, la Casa de Gobierno,
la jefatura de policía, rentas, legislatura, es decir, todo lo que es el casco histórico de la ciudad de Corrientes. Es San Juan Curuzú. Es San Juan Curuzú, 425 años. Otra cosa que aprendimos, ¿eh? Y en la década del 30, más o menos allí, cuando sube el obispo Niella, ahí en la cuadra de Salta, entre Quintana y Plácido Martínez, había una cruz muy venerada en Corrientes, la cruz de San Juan Curuzú, que Niella hace retirar porque, como bien apuntó Dardo Ramírez Bracci, Corrientes construyó hasta su propia religión en un sincretismo perfecto que hasta hoy perdura. ¿Cómo pueden explicar otras provincias, otros pueblos, lo que ocurre en Corrientes? Acá, en manifestaciones religiosas, el catolicismo tiene primacía, tiene mayoría. ¿Quién le quita la competencia al gaucho Gil? Sí, entre otros gauchos venerables que tiene que no conocemos. El gaucho tanto. Lega, claro. el gaucho Peralta y tantos otros, la degolladita. Todo eso vamos a ir contando en este programa. Por supuesto. Ese sincretismo religioso combina lo religioso católico con las creencias antiguas de los pueblos originarios, de otros pueblos y de otros lugares que fueron ocupando este territorio. Vamos ahora a ver cuándo comienza la Guerra del Paraguay. ¿Qué fecha comienza la Guerra del Paraguay? ¿Y en qué fecha invaden Corrientes los paraguayos? Sí, a mí me gustaría hacer un vínculo, que es muy importante lo que dijo el doctor Galeana, a relacionarlo con la Guerra del Paraguay y de ahí analizar cronológicamente ¿Cómo no? Desde el inicio de la guerra. La concatenación del mestizaje, aquel que bien narró el doctor Galeana, va a tener consecuencias fundamentales en la Guerra del Paraguay. Por aquella construcción mestiza de transformación y de mezcla, porque el mestizaje es eso, es mezcla. Mezcla cultural, mezcla social, mezcla histórica. Y Corrientes tenía una fortísima relación con Asunción, mucho más fuerte que con Buenos Aires. Y esta construcción de esa mezcla y de ese mestizaje entre Corrientes y Asunción se va a dar en lo cotidiano. En lo social, correntinos se van a casar con paraguayas, paraguayos con correntinas. Esto va a formar un fuerte ligamen social, vínculos comerciales, económicos, correntinos que invertían en Asunción o en territorio paraguayo, paraguayos que compraban espacios territoriales en Corrientes, los yerbatales que compartían mutuamente. Esto va a generar intereses conjuntos. ¿Por qué? Porque hay ese linaje de interrelación. Hasta que en la década de 1860, precisamente el 13 y 14 de abril de 1865, cuando Corrientes y la Argentina entra en guerra con el Paraguay, va a entrar en crisis esa construcción mestiza de siglos. Como nuestro antiguo aliado, vinculado comercial y cultural y socialmente, hoy viene a ser nuestro enemigo. ¿Cómo hace 4 años atrás, cito, 1861, la Confederación Argentina, en la cual Corrientes era parte, se enfrentaba a las tropas de la provincia de Buenos Aires, la batalla de Cepeda. En aquella batalla de Cepeda y la batalla de Pavón, posterior la de Pavón a la de Cepeda, en esta batalla de Pavón los correntinos fueron derrotados conjuntamente con los urquicistas en manos del ejército porteño. Y a los 4 años, ese mismo ejército porteño que había derrotado a los correntinos pasa a ser como arte de magia nuestros aliados. Y nuestro añejo estado vinculante con el Paraguay entra en crisis. Nuestros antiguos enemigos hoy son nuestros aliados. Nuestros antiguos aliados
hermanados, hoy son nuestros enemigos. Y esta construcción de gran crisis que generó la guerra del Paraguay eclosionó en Corrientes, en la sociedad de Corrientes, la sociedad que se partió. Hombres, familias, parte de unas provincias que estuvieron aparaguayadas, creyendo que juntarse con el ejército paraguayo, encontrar la venganza de lo que pasó 4 años antes en Pavón en contra de los porteños, y era la última alternativa de construir un Estado sin Buenos Aires. Otro sector que veía así en un Estado nacional organizado y detestaba al Paraguay por sí mismo. Y eso se partió. En la sociedad correntina se partió, en la familia correntina se partió. Y voy a dar 2 casos emblemáticos. Teodoro Gauna, que fue un hombre público de mucha trayectoria en el siglo XIX en Corrientes, ocupó el gobierno correntino paraguayista, el triunvirato, que se hizo cargo del gobierno de la provincia en 1865. Su hijo, Federico Gauna, que vivía y estudiaba en Córdoba, voluntariamente se alistó en los batallones del ejército argentino para luchar contra el Paraguay. El padre simpatizaba y estaba comprometido de por vida con la causa del Paraguay en esta lucha interna, y el hijo enfilado en los batallones del para luchar en contra. Carmen Ferré de Alsina, una de las cautivas, una de las 5 cautivas referenciales del monumento. Carmen Ferré de Alsina, cuyo padre, Manuel Antonio Ferré, formó parte de la elección en la cual se eligió al triunvirato paraguayista que iba a gobernar la provincia durante la ocupación paraguaya. Pero el esposo de Carmen Ferré de Alsina, el coronel Alsina, formaba parte de los batallones argentinos que combatía al Paraguay. Qué intríngulis en esa mente de esa mujer cuyo padre estaba de un lado y el esposo del otro. ¿Y qué vamos a hablar del coronel Báez, Cecilio Báez, que combatía en el batallón de caballería número 1 de Corrientes, la primera fila que Corrientes combatía contra los paraguayos? Pero su hijo combatió con los paraguayos. Escribió su hijo: no tengo temor a la muerte, mi mayor temor es ver el rostro de mi padre en el campo de batalla. Eso vivió Corrientes, y eso se manifiesta claramente en la construcción de la partición de lo que significó la guerra del Paraguay. En el próximo bloque vamos a preguntarle a nuestros 2 amigos historiadores, primero, si los límites de Corrientes es como de la provincia de Corrientes es como la conocemos hoy, porque por ahí hablamos de Corrientes, y bien decía hoy cuando nos contaba de la ubicación geográfica de Corrientes, los peligros que enfrentaba Corrientes en ese momento, pero ver hasta dónde llegaban los límites de la provincia. Y lo otro que vamos a escuchar en el próximo bloque es ya la invasión paraguaya acá en Corrientes, cómo fue. Porque hay gente que dice que fue una invasión sanguinaria, que fueron luchas muy cruentas, pero hay otra historia que por ahí no se conoce mucho, de fiestas, bailes, y la oficialidad paraguaya intimando con la sociedad correntina. Lo vamos a conocer después del corte, ya venimos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy.
Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Seguimos, segundo bloque de este segundo programa, hoy hablando de la guerra del Paraguay en nuestra provincia y en nuestra ciudad de Corrientes. Dejé flotando una pregunta, si los límites de la provincia de Corrientes era como la conocemos hoy. A ver, los límites eran todavía movibles. Nosotros, Corrientes, tenía los límites prácticamente definidos por el río Paraná. Como bien resaltó Dardo, campos correntinos sobre el Paraguay, que eran nuestros, y que nosotros entendíamos que parte del Paraguay, detrás del Paraná, le pertenecían a la provincia de Corrientes. Los paraguayos entendían que parte de los campos de Ituzaingó y toda esa zona le correspondían a ellos. Las misiones, o misiones actualmente el territorio, era territorio argentino, reconocido por el Paraguay, porque el Paraguay le pide permiso a Corrientes para pasar por allí. Es decir, le pide permiso a la Confederación Argentina. La Confederación Argentina le niega. Es decir, quedaban pocas cuestiones. Le pide permiso para pasar por ahí para ir a combatir al Uruguay. Al Uruguay. Ayudar al Uruguay contra los brasileros. Paraguay buscaba pelear contra los brasileros. Buenos Aires le apoyaba a los brasileros para derrocar al gobierno del Uruguay. Todo un intríngulis entre liberales y autonomistas viejos o federales. ¿Qué pasa con Corrientes en esa época? Corrientes, en la guerra que citan Dardo anteriormente, había participado de la lucha contra el Puerto y contra Rosas, y Francisco Solano López, presidente de la República del Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, y ahí ya vamos a entrar en ella, estuvo en Corrientes durante mucho tiempo, con un ejército de 5.000 hombres al mando de Paz, hasta que se pelea con Paz y se retira con su ejército. Todos los oficiales paraguayos, el ejército paraguayo y López eran vastamente conocidos acá en la ciudad de Corrientes. Para que el televidente entienda, ¿qué era Corrientes? Un conjunto de ranchos, galerías, casas de barro, muy poco material, tejas de palma, o sea, de la palmera. De la palmera, tejas de... No había esta construcción italianizante, todavía no existía. No. Eran construcciones coloniales españolas. Coloniales, mal diagramadas, calles de barro, lluvias que hacían zanjones, poca higiene, no había agua corriente, no había luz, la luz era toda cebo, aceite. Vale decir, Corrientes era una aldea. Corrientes, con la guerra del Paraguay, ya vamos a relatar cómo se transforma Corrientes. Porque Corrientes, de ser una ciudad y una provincia periférica, pasa a ser el centro de una guerra internacional, la guerra más grande de toda Sudamérica. Se considera que la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo de 1866, es la batalla más grande que hubo en Sudamérica. No hubo otra batalla como la batalla de Tuyutí, donde Francisco Solano López pierde la guerra. Ahí pierde la guerra porque ahí pierde su ejército. Fue una matanza terrible esa batalla, porque Solano López le ataca a los aliados, queriendo sorprenderlos.
Y bueno, esa era Corrientes que recibe a los paraguayos. Lo que dice Dardo, todas las familias estaban imbricadas. Había ligación. Eran todos parientes. Imagínate vos sentarte a la mesa a comer en la casa de Manuel Ferré y de Alsina. Se sentaban Alsina, Manuel Ferré, la hija de Ferré, Alsina. ¿Qué pasaba ahí? Los Ferré, paraguayistas. Negocios, comercio de ganado, intercambio de información, intercambio de amores, de hijos, de nietos, de bisnietos, etcétera, etcétera. El otro, liberal porteño. Ubiquémonos en esa época. Los Loteros, los Villingur, los Garrido, que me perdone Nancy, ¿no? No. Pero lógicamente eran paraguayistas. Contreras, Ramón Contreras, que es tan conocido historiador correntino, paraguayista. Pero ¿por qué? Porque los paraguayos siempre nos ayudaron en la lucha contra el puerto. Claro. Nosotros éramos aliados de los paraguayos. Nos criamos con los paraguayos, nos desarrollamos económicamente con los paraguayos, nos ayudábamos con los paraguayos. Los porteños venían de vez en cuando así, con alguna ropa, algunos comercios, etcétera, y después que nos parta un rayo. Y estábamos muy lejos. Por supuesto. Nuestra comunicación era fluida con el Paraguay. Fluida con el Paraguay. Era un correo que iba y venía. Lo que es más, Francisco Solano López tiene un problema amoroso con la Lynch. Madame Lynch, la famosa Madame Lynch. Cuando Godoy viene a Corrientes a bichear qué pasaba, porque Godoy cruzaba todas las semanas a Corrientes durante la ocupación paraguaya, que ya va a contar Dardo, y iba y venía. Hasta que una de las chicas de Corrientes le manda un regalo hermoso a López, para que López venga a Corrientes a visitarla. Claro. Y la Madame Lynch intercepta el regalo y se armó un conflicto entre Julián Godoy y la dama y Madame Lynch, que López no pudo cruzar más. Para Corrientes. No puedo cruzar más. Hay algunos historiadores tampoco que pueden cruzar algunos ríos. Yo le digo porque sí, existen límites. Bueno, en ese contexto, Corrientes entra a la guerra con el Paraguay, de aliado a enemigo. Exacto. Yo no quisiese escapar de la pregunta inicial tuya, Rafael, que tiene relación a esta segunda pregunta. A ver. Los territorios de Corrientes van a tomar forma a medida que evoluciona el Estado. Como todos estos territorios fuimos herederos de la construcción administrativa virreinal española, sí, los límites internos estaban, digamos, no inmersos en conflictos ancestrales, sino formaban parte de la misma administración, que simplemente había una diferencia jurisdiccional. Razón por la cual, como bien dijo el doctor Galeana, Corrientes tenía posesión de territorios al otro lado del río Paraná, el Curupaití, la tierra de Ñumbucú y otros espacios, en donde también el Paraguay reclamaba espacios a este lado de la vera del río Paraná. Tranquila de Loreto, las partes de las Misiones, etcétera, etcétera. Cuando se produce el proceso revolucionario a principios del siglo XIX, entra en crisis la repartición jurisdiccional y las competencias de los espacios. Y desde el proceso revolucionario de 1810 hasta la Guerra del Paraguay, estuvo en latente conflicto la cuestión territorial y la no demarcación de espacios, pero no solamente de este lado del río Paraná, sino de todo, del Chaco, de Misiones, del Mato Grosso, todo. Y uno de los factores punzantes, determinantes en la construcción de la Guerra del Paraguay, si no el factor más importante, ha sido la cuestión limítrofe. Por eso, después de la Guerra del Paraguay, comienzan a demarcarse a través de los tratados de paz y los tratados internacionales los límites específicos, los arbitrajes y los problemas por esos límites, esos territorios en disputa. Desde luego que
los territorios que Corrientes reclamaba para sí, que el Paraguay también tenía jurisdicción en ellos, generó un espacio de rispideces y de conflictos. Desde antes de la Guerra del Paraguay, en la década de 1850, durante el gobierno de Pujol, hubieron problemas por las Misiones, hubieron problemas por la tranquera de Loreto, por la trinchera de San José, que es una creación, una posesión paraguaya que hizo en el territorio de Misiones, donde hoy es Posada. La trinchera de San José fue una creación militar paraguaya, que la crean los paraguayos, inmediatamente reacciona a Corrientes y se opone a la misma. Lo mismo va a ocurrir durante la época de Pujol en la cuestión del Chaco, el Bermejo, el Pilcomayo, que no había posesión de esos espacios territoriales. Claro. Los reclamaba el Chaco, Paraguay, y los reclamaba Argentina. Y específicamente Corrientes, porque Corrientes era el espacio fronterizo de ocupación de la Argentina para esos territorios. Ante esa cuestión irresuelta, se genera la Guerra del Paraguay. Sumado a los conflictos políticos internacionales, los problemas de Paraguay con el Brasil, la defensa de López para con el Partido Blanco del Uruguay y otras complicaciones de la política interna que van a ser condimento, van a ser un adorno, un maquillaje a la cuestión de fondo de la guerra. Y Corrientes va a ser el epicentro. Se va a encontrar en el ojo del huracán del conflicto. Entre Corrientes, entre Asunción y Buenos Aires. Entre los dos lugares de enfrentamientos directos. Porque Río de Janeiro estaba muy lejos y la guerra no pasaba por el Brasil. Y Montevideo, que también estaba muy lejos, la guerra no pasaba por Montevideo. Los únicos territorios brasileños que fueron atacados fueron San Borja, la batalla de San Borja y el sitio de San Borja, y Uruguayana. Después, y por supuesto, y los territorios del Mato Grosso en disputa. Pero Corrientes fue el territorio argentino que soportó la ocupación paraguaya. Estábamos en el medio. En el medio del conflicto, que primero fue campo de batalla, ya que en nuestro territorio se desarrollaron las batallas del Parque La Batería, se desarrollaron el combate de Riachuelo, Yatay y decenas de conflictos menores en territorio correntino. Y después, cuando los traspasan los paraguayos a su propio territorio, va a ser la provincia de Corrientes campo de aprovisionamiento. Va a ser el conducto necesario, imprescindible, para que los ejércitos aliados puedan vivir en territorio paraguayo. Va a ser el canal. No había otro camino para llegar a Asunción, para llegar al Paraguay, que no era por Corrientes. Ahí está el rol determinante de Corrientes después de la ocupación paraguaya. Pero durante esa ocupación, como citaste en una oportunidad en tu pregunta, Corrientes va a padecer la ocupación de un territorio ocupado. Eso va a generar daños, perjuicios y un impacto fortísimo en la población civil. Nosotros vamos a hacer, y discúlpame que te corté, sí. Vamos a hacer hospital de todos los ejércitos, vamos a hacer puerto de los ejércitos aliados, vamos a hacer cementerio brasilero, paraguayo, uruguayo, argentino, disidentes, cementerio de los disidentes y cementerio de los innominados. Los esclavos. Prostitutas, gente de clase baja, etcétera, etcétera. Yo llamo innominados porque esos no figuran en los padrones. Vamos a recordar algo fundamental. El ejército brasilero llega a Corrientes después de la desocupación, allá en noviembre de 1865. Tuvieron entre el 13 de abril de 65 hasta noviembre de 1865. Acá que se retiran. Cuando los ejércitos son derrotados en la vera del río Uruguay, paraguayos, entonces se retiran. Se produce el problema con Wenceslao Robles. A Wenceslao Robles lo llevan y lo fusilan directamente en el Paraguay por traidor. Y Urquiza, con una doble conducta, era aliado de López y después hubo un problema. Los ejércitos entrerrianos no intervienen en la guerra del Paraguay y se produce una guerra en Entre Ríos con 4 ejércitos nacionales peleando en el periodo en que están peleando
la guerra del Paraguay. O sea, teníamos una guerra interna. En Corrientes, durante el gobierno de Evaristo López, años 66, Sí, 67, también. 68, que es el tema de mi último libro, son las guerras de las batallas, Sí, como sí. Arroyo Garay, que los correntinos luchaban entre sí. Vinieron los oficiales liberales, va y viene, por ejemplo, Sí, señor. del frente de batalla, Nicanor Cáceres, Cáceres. para combatir en la política correntina. En vez de pelear la guerra y terminarla, estaban peleando acá en Corrientes por el poder. Inquietos los correntinos, inquietos Urquiza también, los entrerrianos, Sí, ¿no? no, inquietos totalmente. Y así nos encontramos con que Corrientes fue el campo de batalla de la guerra del Paraguay. Nosotros fuimos los que enterramos los muertos, los que curamos los heridos, que podíamos. Se instalaron los grandes comercios internacionales de Buenos Aires, los Lanús, los Anchorena, todas las familias que se puedan nombrar instalaron negocios acá. Después, cuando se toma Asunción, se van y se trasladan allá. Acá corría el oro. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál era el pago a la tropa? ¿Cómo se pagaba? Libras esterlinas, bolivianos, era en oro. Oro, moneda oro. Moneda oro, especialmente las tropas brasileras. Así que las tropas brasileras recibían oro. Un oficial brasilero que se hospedaba acá en Corrientes para alquilar una pieza, pagaba 2 libras esterlinas por la pieza. Por mes. Es decir, toda la ciudad clásica de Corrientes, imaginémonos todo este contexto clásico, que era lo que se llamaba, lo que es el casco histórico de Sí. Corrientes, todos tenían habitaciones alquiladas a los oficiales brasileros. Yo me pregunto, Rafael, ¿cuántos amores furtivos? Sí, pues. ¿Cuántos sí, escapes nocturnos? ¿Cuántas saltadas de tapia? Sí, sí. Es natural aparte, es Y- natural y normal. Eso era lo natural. A su vez, la instalación de prostíbulos, la instalación de bares, hoteles, casas de comida. Esto era un bullicio tremendo. Se vendía desde uniformes uruguayos, brasileros, paraguayos, armas, de todo se vendía en Corrientes. Había una riqueza extraordinaria. Esos son los que dan origen a la plata Ibigüí, a Que- la plata bajo tierra, que los también tesoros. vamos- Los tesoros. de Mucho, no había muchos bancos, mucha gente. No había bancos. Los soldados a veces cobraban su plata, se iban a combate, enterraban su cobro, Sí. morían en combate y quedó el entierro. El entierro. Bueno, para ir cerrando el programa de hoy, en ese contexto también se produce la invasión paraguaya a Corrientes. Así es. ¿Y cómo era la vida de esos meses que estuvo invadido Corrientes por tropas paraguayas? Fueron muy duros para la sociedad correntina. En la ciudad de Corrientes hubo el establishment, el poder político y el poder efectivo administrativo de Corrientes se replegó hacia el interior. El gobernador, aquellos que formaban parte de la legislatura, los altos jefes militares, se replegaron ¿A dónde fueron? a departamentos del interior. Primero fueron a Empedrado, a San Roque, llegaron hasta Bellavista e hicieron base en esos puntos. Pero la gran masa de la población de Corrientes, desde luego, una población civil, sin recursos, quedó acá y convivió durante los meses estos de abril a fines de septiembre, principios de octubre, con las fuerzas y las tropas paraguayas. Acá hay que resaltar algo que merece atención. El Paraguay no trató a los correntinos como un pueblo ocupado. Era una precisión, una medida, una orden del alto jefe de la jefatura paraguaya no tratar a los correntinos como el enemigo. Eso fue determinante para poder comprender los primeros meses de ocupación, que es desde abril hasta junio. Durante esos meses, el Paraguay trató de seducir, de atraer, de atrapar, de convencer a los correntinos de asociarlo a su causa. Pero para para alcanzar esa seducción, yo no puedo generar violencia, robo ni hostigamiento. Razón por la cual los soldados paraguayos que cometían algún delito contra la propiedad privada de los correntinos eran ferozmente castigados.
Durante esos meses se trató de, insisto, de no tomar a la población correntina como un enemigo. Esto va a cambiar al poco tiempo. Radicalmente va a haber un giro de 180 grados en la decisión del Paraguay. Y esto va a ocurrir a fines de junio, cuando se va a producir ya la derrota de Riachuelo, ya se va a producir en agosto la derrota en Yatay, donde el Paraguay se va a manifestar ya de una manera, digamos, de derrota, de un espacio de retroceso. Cuando López se da cuenta en su desesperación que la victoria le era esquiva, le exige al gobierno de Corrientes paraguayista un mayor compromiso de los correntinos para la causa del Paraguay. Esto va a ocurrir a mediados de junio, fines de junio. Y el Corrientes, o el sector, no sé si minúsculo, mayoritario, no hay porcentaje, pero existió ese sector de que simpatizó con el Paraguay, entregó lo que pudo en esa alianza pretendida con el Paraguay. Pero López exigía más. Y hay una correspondencia en el archivo histórico de la provincia de Corrientes, en donde López le exige al gobierno correntino que debe entregar y abocarse a la causa con más ahínco de lo que hizo hasta ahora. O si no, serán los correntinos considerados como enemigos, tanto como los porteños. Y así fue. Y a partir de julio comenzó una revancha del Paraguay para con los correntinos. Y ahí comienzan los saqueos, comienza la destrucción de las estancias, se llevan a las cautivas en julio. En el mes de julio arrebatan a las cautivas emblemáticas, estas que conocemos. Pero ¿por qué en julio y no en abril, no en mayo, no en junio? Fue en julio cuando viró la política de López para con los Corrientes. ¿No me ayudaron? Hago esta actitud, tomo esta conducta. Y así se comienza a explicar esa política del Paraguay para con Corrientes, que fue dubitativa, dual, en un primer momento de la ocupación y en la última parte de la misma. Pero aclaremos una cosa. Sí, me queda poco, pero aclaremos. Un segundo. Sí. Corrientes era todo fiesta, ¿eh? Bailes. La orquesta de Humaitá tocaba 3 días y se bailaba 3 días en la Plaza Mayo y en las casas familiares de todos los correntinos. Para otro programa, hablamos de la situación de Corrientes. En el próximo programa, agradecerles, como siempre, la presencia de los dos y que compartan todo lo que saben. En el próximo programa vamos a hablar de cómo funcionaba la sociedad de Corrientes y las cautivas correntinas. Ese tema que es tan controversial. Por un lado, un mito de 5 cautivas. Por otro lado, un trabajo de investigación del doctor Galeana que nos dice que hay más cautivas. No se pierda el próximo programa por este mismo canal y a esta misma hora. Gracias.